Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela de Competencias Homlas Digital. Hoy llevamos a cabo un nuevo tema, el tema de empleo y mujer, intentando responder durante la jornada de hoy, que durará 1 hora aproximadamente, a la pregunta de si existe una conciliación real, si una mujer puede desarrollar su vida personal y laboral de manera simultánea a la vez. El contexto, ¿no?, que tenemos es que desde hace unas décadas las mujeres han podido afortunadamente tener un mayor acceso al mercado laboral, ¿no?, al entorno laboral, luchando así con tener las mismas condiciones, ¿no?, el mismo trato que un hombre en ese entorno. Un tema que trataremos hoy, muy candente y polémico, es el tema de la maternidad, ¿no?, ya que al final crea ahí un punto de partida en el que la mayoría de mujeres, tienen que elegir entre desarrollar una parte de su vida o la otra, ¿no? Al final, el poder tener un desarrollo profesional tiene como consecuencia directa el tener que elegir, ¿no?, y no poder llevar a cabo las dos vertientes a la vez. Ese tema nos parecía, de cara a la empleabilidad, clave, muy importante, y para poder desarrollar estas ideas de manera correcta, tenemos la suerte de contar con la presencia esta mañana de Ainhoa Mingo del Prado, coordinadora y orientadora profesional en Espacio de Igualdad Lucía Sánchez Saornil, y además es psicología especializada en ese tema. Así que, ella nos llevará de la mano, por así decirlo, con el tema de la búsqueda de empleo, inserción laboral, ligado a la maternidad, ¿no? A ver si encontramos esa conciliación real con empleo y mujer. Para empezar, muy buenos días y muchas gracias por tu presencia, y te damos la bienvenida aparte de todo el equipo, Ainhoa. Nada, encantada de estar aquí. Bueno, podemos ir empezando. Sí. Vale, pues bueno, un poco como ha comentado Iván, el objetivo hoy un poco de esta videoconferencia es reflexionar un poco si toda esa inclusión laboral de las mujeres es realmente real y si se puede compaginar cuando hablamos de maternidad. Antes de empezar la ponencia, sí que me gustaría un poco presentar el espacio y un poco quiénes somos y por qué estoy yo hoy hablando desde aquí. Los espacios de igualdad son un recurso municipal de carácter gratuito promovidos por el Ayuntamiento de Madrid, que tiene como objetivo trabajar el empoderamiento de las mujeres y además una parte de sensibilización y prevención de todo tipo de violencias hacia la ciudadanía. Dentro de la labor que hacemos en los espacios de igualdad, contamos con 3 áreas de atención individualizada, que son asesoría jurídica, asesoría de desarrollo profesional y asesoría psicológica. Esas 3 líneas están dirigidas a mujeres con un poco el objetivo de identificar todos esos malestares y obstáculos que todavía presentamos las mujeres en nuestro día a día. Un poco lo que yo os voy a trasladar es esta parte que nos encontramos cuando intervenimos desde el área de desarrollo profesional en las mujeres, ¿no? Y cómo hay ciertos factores que influyen en la empleabilidad de ellas. Vale. Para entender el marco en el que estamos hablando, es importante cómo diferenciar por qué estamos hablando de que existen diferenciaciones en la empleabilidad de las mujeres con respecto a los hombres. Esto tiene que ver con 3 conceptos clave. Uno es el sexo, que es la diferenciación biológica que nos hacen al nacer. La segunda parte sería el género, que todos son esos roles y estereotipos que nos marcan en función del sexo asignado al nacer, ¿no? Y finalmente las relaciones de género, que tienen que ver en cómo nos vamos relacionando hombres y mujeres. A lo largo de la historia, los roles que nos han puesto a las mujeres han tenido más que ver con un rol reproductivo. Nombraba Iván al principio que estamos hablando de que ha sido en las últimas décadas cuando se produce esta incorporación de la mujer al mercado laboral. Muchísimo antes
era imposible que una mujer accediera al ámbito laboral. Incluso siempre pongo de ejemplo que las primeras mujeres que empezaron a trabajar necesitaban la autorización de sus maridos para poder desempeñar esto, ¿no? Siempre se nos ha mantenido en un rol más reproductivo, más de cuidados, más de estar en las tareas domésticas y del hogar, que esto al final generaba que había un trabajo que se realizaba constantemente, pero que en ningún caso era remunerado, ¿no? Y al final, en el lado contrario, a ellos se les había promovido un rol productivo, un rol que implicara salir a trabajar fuera de casa, que ocupara los espacios públicos, por supuesto, que tuviera una parte remunerada, ¿no? Que al final era un poco el rol establecido en ellos a nivel del hogar, ¿no? El generar esos ingresos para el hogar, y al final generaban pues características y roles relacionados con el poder, la responsabilidad y demás. Es verdad que en los últimos 20 años la incorporación de la mujer al mundo laboral ha ido en aumento de manera muy progresiva y actualmente rondamos un 60-40 aproximadamente en función pues, del municipio, de la ciudad y demás. Pero es verdad que la evolución que se ha generado es bastante amplia. Claro, al producirse estas consecuencias de la mujer al mundo, pero no haber trabajado en esos roles establecidos y que por tanto se han ido desarrollando a nivel social, se han generado unas consecuencias que son importantes. La primera es la doble jornada laboral. ¿Qué implica esto? Que lo que nos encontramos es que aproximadamente en un 87% de las mujeres que están trabajando, lo que te relatan es que esto ha implicado una doble jornada laboral en sus vidas. Es decir, esa parte de cuidado y de trabajo en el ámbito doméstico no ha variado, sigue siendo el mismo, solo que han ampliado la jornada trabajando fuera de casa, ¿no? Entonces, la sensación muchísimas veces es, bueno, sé que con esto genero muchísima más independencia económica, genero mucho más empoderamiento, pero la realidad es que la sobrecarga es doble. Esto también nos ha traído que haya una reducción de la natalidad. Antes nombraba Iván que muchas mujeres sienten que tienen que elegir, ¿no? Que no es compatible la maternidad con el desarrollo profesional, y esto al final genera que la reducción de la natalidad se dé. Tanto mujeres que deciden no ser madres por este motivo, por esta elección, tanto como que a lo mejor antes se podían plantear tener más de una criatura y ahora esto se va reduciendo, ¿no? Simplemente por los tiempos. Y esto también ha traído consigo muchísimas medidas políticas que tienen el objetivo de dar respuesta a estas necesidades, y son políticas que tienen que ver con la conciliación y la corresponsabilidad de ambos géneros en el ámbito del hogar. Es verdad que dentro de todas las dificultades que podemos tener las mujeres en el acceso al mundo laboral, una de las más potentes que nos encontramos es la maternidad. ¿Por qué es una de las más potentes? Porque al final la sensación que nosotras nos encontramos desde cuando intervenimos en el ámbito de desarrollo profesional es que muchas mujeres en el momento de ser madres, la sensación es que tienen que adecuar el puesto de trabajo a esa situación, es decir, a ser madres. ¿Qué implica esto? Implica conciliar los horarios de los peques, implica conciliar las extraescolares, implica tener en cuenta las necesidades que van a tener. Entonces sienten que son ellas en su mayoría las que tienen que hacer ese encaje un poco de bolillos para poder dar respuesta. Además, lo que nos encontramos a nivel de contratación es que las contrataciones de las mujeres, a medida que van aumentando en edad y que normalmente entramos en aquella edad donde es más probable que se produzca la maternidad, el número de contrataciones a mujeres va disminuyendo por parte de las empresas, ¿no? Hay una parte que nosotras sentimos que nos tenemos que adecuar y hay otra parte que encontramos ese obstáculo por parte de las empresas, ¿no? Incluso sigue existiendo, las mujeres te relatan que sigue existiendo la famosa pregunta de si tienes intención de quedarte embarazada o si tienes ahora mismo hijos o hijas, cuando obviamente es una pregunta que está completamente prohibida realizar en una entrevista de trabajo, pero sigue ocurriendo. Normalmente a nivel social se tiene un poco la idea de que lo que nos perjudica a las mujeres en este ámbito es simplemente el proceso de embarazo, es decir, el estar fuera de nuestro puesto de trabajo durante un número de meses por la baja del embarazo más el permiso de maternidad.
la realidad es que esto no es lo que más siente la empresa, que puede ser un problema, porque al final las empresas no contemplan que las bajas médicas existen, cualquier persona se puede romper una pierna, ¿no? Que yo siempre comparo el tiempo de baja con una rotura de pierna, sino tiene que ver con lo que ocurre una vez que la criatura está en el mundo y cómo se desarrollan esos roles que os hablaba al principio después, ¿no? Y tiene que ver con las típicas cosas tan cotidianas como que el pequeño se ha puesto malo, me llaman de la guardería que tengo que ir a recogerle, tengo una tutoría con la profesora, este tipo de situaciones tan sumamente cotidianas. La realidad es que en la mayoría de los casos las empresas además te trasladan que suele ocurrir en un 92%, las personas que abandonan su puesto de trabajo para cubrir esa necesidad de la crianza suelen ser las mujeres. Esto al final es lo que genera un poco el rechazo por parte de las empresas, que tiene que ver que muchísimas veces está como mucho más normalizado en aquellos trabajos que están feminizados, ¿no? Y que también tienen que ver muchas veces con los cuidados. Que esto se produzca, pero por ejemplo, en aquellos trabajos en los que el hombre solicita a la empresa salir, en trabajos muy masculinizados también se encuentra el rechazo, la desaprobación de la propia empresa, ¿no? Entonces, al final, todo este tipo de políticas que se van implementando van avanzando, pero a veces resultan insuficientes si no se hace un trabajo real con las empresas que están detrás para que faciliten esa corresponsabilidad entre ambos. Dentro de la maternidad y del empleo, como os decía, uno de los factores principales es esta parte de cuidados, el que los cuidados recaigan todo el tiempo en la mamá. Y esto tiene que ver ya no solo con ausentarme de mi puesto porque al peque le ocurran cosas, sino también tiene que ver muchas veces con esa propia carga emocional y mental que tienen las mujeres cuando son mamás. El estar pendiente de si necesita la criatura X cosas para el colegio, comprar cartulinas, cuando tiene la próxima cita médica, cuando le tocan las vacunas. Ese tipo de cosas que parecen como muy nimias, pero que unidas más gestionando tu propio desarrollo profesional, se vuelve una sobrecarga que es inhumana, ¿no? Y que suele generar unas emociones en ellas de culpa, de malestar, que es lo que denominamos malestares de género, ¿no? Esos malestares que tienen que ver con una sensación de ansiedad, de no poder llegar a todo, de no ser capaz de llegar a todo, de culpabilizarme si no lo consigo, de sentirme que no estoy siendo buena madre o buena trabajadora, de cuestionar... Esa doble jornada, ¿verdad? Y no, perdona que te corte. Esa doble jornada, sí. Esa doble jornada, ¿no? De la que hablabas al principio, de eso es. Dentro del trabajo y fuera del trabajo pendiente de todo lo demás. Eso es. Y eso a nivel mental hace que nuestro cuerpo parezca que viva todo el tiempo en una situación de amenaza, ¿no? Que es como funciona la ansiedad. Si yo siento que todo es una amenaza porque no voy a llegar a todo y voy a fallar, ¿no? Y tengo como una especie de sombra negra que me dice vas a fallar, no vas a llegar, no vas a llevar, todo el tiempo vivo con muchísima angustia y como una situación de amenaza constante. Luego, con respecto a la autoestima, lo que nos vamos encontrando es que muchas mujeres en esos primeros años de vida del peque toman la decisión, ya sea de manera propia o sea, como veremos luego, en situaciones de violencia inducida por parte de la pareja o porque sean un acuerdo, sienten que volver al mundo laboral se les hace muy cuesta arriba, porque ha habido un punto en el que se ha dañado mucho su autoestima con respecto a sus capacidades laborales y profesionales. Entonces, muchas mujeres te dicen que han desconectado tanto del ámbito laboral que sienten que volver a recuperar esa parte como que sienten un bloqueo, ¿no? Entonces, en este punto sí que me gustaría poneros un vídeo, bueno, porque creo que refleja muy bien la sensación que tienen cuando ellas van a buscar trabajo y tienen que justificar, ¿no? Esa famosa pregunta de qué ha pasado entre este año y este otro año a nivel laboral, con por qué no tienes experiencia profesional en estos años, y que yo muchas veces les recomiendo a las mujeres ver ese vídeo para trabajar en esa autoestima, ¿no? En esa idea de que al haber desconectado del mundo laboral puede justificarse y puede ser algo positivo. Genial, vale, pues con ganas a ver cómo vamos a verlo. Vale.
Está muy bien su currículum y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada. Verás que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto y mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Hay una serie de años que no pones nada. Ya, es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí aparecen unos años que no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. ¿Y exactamente en qué consistió? ¿A qué te dedicaste? ¿Y estos años en qué compañía? La verdad es que no se lo puedo decir. ¿Era usted espía o...? No exactamente, no lo diría yo así. Vale. Su currículum es realmente bueno. Pero la hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolló todo esto? Muy buen vídeo, probablemente el trabajo más Genial. difícil, ¿no? Totalmente, ¿no? Y yo creo que hay muchísimas veces, ¿no? Que las mujeres te plantean de no he hecho nada, ¿no? Porque además tenemos como esa capacidad todo el tiempo de ser nuestras peores enemigas, ¿no? Y muchas veces dicen, no, es que durante este tiempo no hice nada porque tuve un hijo y no trabajé. Y es como, no, vamos a intentar sacar todas las cosas que has hecho y que has trabajado, ¿no? Yo hay muchas veces incluso que las saco una nómina, como si ellas no fueran la mamá, ¿cuánto valdría eso en dinero? Todo lo que están haciendo, ¿no? Y con este vídeo sí que es importante también como explicar, ¿no? Porque al final siempre existe como la dicotomía de cuál es la decisión correcta si soy mamá. ¿Dedico un tiempo y paro un tiempo por ser mamá o no lo paro, ¿no?
Al final ellas sienten culpa porque tanto si dejo de trabajar por ser mamá, entonces ya dejo de ser una buena trabajadora, ya dejo de estar centrada en mi carrera profesional, pero al contrario surge también como la misma culpa, pero al contrario, ¿no? Si decido no dejar de trabajar o no hacer ese parón laboral por encargarme unos años del cuidado de mi criatura, siento culpa porque entonces ya no soy tan buena madre, ya no me estoy adecuando quizás a esa exigencia tanto interna como social de lo que implica ser una buena madre, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a la presentación, otro de los temas que quería comentar es con respecto a las situaciones en las que se da violencia de género, ¿no? Aquellas mamás que, aparte de ser mamás, están dentro de una relación de violencia. Claro, aquí suceden varias cosas que son súper importantes, porque si algo nos ha dado la incorporación al mundo laboral es como esa independencia económica tan necesaria y tan importante a la hora de tomar decisiones para salir de relaciones en las que no queremos estar o relaciones en las que se produce violencia. Normalmente en la violencia, en muchísimos de los casos, se produce también un aislamiento, ¿no? Por parte de la persona que agrede, se intenta producir un aislamiento que también muchas veces toca el ámbito laboral, ¿no? Entonces, es verdad que una de las formas de violencia tiene que ver con menospreciar el trabajo de ellas, hacerlas sentir que ese trabajo no vale la pena, y el momento de la maternidad es verdad que es un momento muy clave para que esto se dé, porque al final el coste de la vida facilita que estos procesos nos parezcan como más naturales. Las típicas situaciones de, bueno, si total para lo que tú ganas, si total lo que nos va a costar la guardería, pues casi no tiene sentido, no va a estar contigo mejor que con nadie. Y parte mucho de esa desvalorización del trabajo de ella frente al trabajo que realiza él, ¿no? Porque es verdad que muchas veces ni siquiera se pone en balanza quién de los dos tiene más proyección de futuro, quién de los dos tiene un sueldo más elevado, sino que muchas veces se da por hecho que tiene que ser ella. Y que hay otra realidad muy importante, y es que normalmente los trabajos que nosotras hacemos están peor remunerados que los que ellos hacen, ¿no? O los que ellos hacen tienen mucho que ver también la proyección a futuro, que es lo que hablábamos del techo de cristal. Porque es verdad que el techo de cristal, que lo que nos viene a decir es que hay como un momento en el que la proyección de carrera se para en las mujeres, ¿no? Y como que el número de mujeres que accede a los altos cargos, a medida que vamos aumentando en esa pirámide jerárquica, el número de mujeres que suben hacia arriba va disminuyendo notablemente. De hecho, yo siempre pongo ejemplos como muy significativos, ¿no? Las personas que nos dedicamos al ámbito social, psicología, trabajo social y demás, mayoritariamente las personas que estudiamos esa formación somos mujeres. Tiene que ver mucho con el género, pero cuando te vas a los escalafones del colegio de psicología o el colegio de trabajo social, lo que te encuentras es que normalmente los altos cargos son ocupados por hombres, ¿no? Cuando en porcentaje la proporción es súper amplia en mujeres, ¿no? Que por probabilidades matemáticas lógicas lo lógico sería que hubiera mujeres, ¿no? Que hubieran llegado a ocupar esos puestos. Entonces, al final, esa sensación social y personal de que no voy a llegar a ganar mucho más, que ellos no la viven de esa manera, hace que el trabajo de ellas sea mucho más menospreciado, ¿no? Y que en este tipo de situaciones sea como más fácil conseguir aislarla del ámbito laboral. Continuando un poco en esta misma línea. A ver, que no sé qué puede pasar. Ahora, vale. Hay los dos términos por excelencia que hablábamos de conciliación y corresponsabilidad. Cuando hablamos de conciliación hacemos referencia a la capacidad que tenemos de compaginar nuestra vida laboral con nuestra vida personal, ¿no? Cuánto tiempo libre disponemos fuera del ámbito laboral para nuestra vida personal, ya sea la familia, ya sea nuestros hobbies, ya sea nuestra vida social, es decir, todo aquello que queremos hacer fuera del ámbito laboral que tiene que ver con nuestra vida personal.
Y el otro término importante, que es la corresponsabilidad, tiene que ver con el reparto equitativo o no de las tareas domésticas, las tareas de cuidados que existen en un hogar, cuánto de repartidas están entre hombres y mujeres. Es verdad que en todo esto se ha ido produciendo como una evolución, pero la realidad es que a nivel de conciliación, creo que esto es algo como muy generalizado, no tenemos una buena política de conciliación, todavía queda mucho trabajo por hacer, no nos permite después de salir de trabajar un amplio espacio de tiempo. Y luego la corresponsabilidad, ahí sí que nos llevamos nosotras la palma y terminamos perdiendo, porque la realidad es que esa doble jornada de la que os hablaba antes, lo que genera es que nosotras, según terminamos de trabajar, automáticamente nos metamos de lleno en los cuidados y en las tareas domésticas. Los últimos estudios que se han realizado realmente muestran, ¿no?, que los hombres sí que disponen de mucho más tiempo propio, de un espacio propio que es tan necesario para la salud emocional del ser humano, pues ya sea para ir al gimnasio, para ir a pádel, para hacer una actividad, para ver la televisión, para aquella afición, lo que nos guste hacer después de trabajar, ellos disponen prácticamente de casi el doble de tiempo del que podemos disponer nosotras, ¿no? Con lo cual esa diferenciación es súper simbólica y significativa y que es necesario, ¿no?, que se siga trabajando en esta parte. La brecha salarial y la brecha digital, cualquier brecha de género hace referencia a la diferenciación de acceso a recursos, ¿no? Cuando hablamos de la brecha salarial tenemos dos puntos. Uno es que las mujeres, los trabajos que están considerados como más feminizados, que tienen que ver con los cuidados, suelen estar peor pagados que aquellos que no, que son más masculinizados. Y luego está la brecha salarial de en el mismo puesto de trabajo, la diferenciación de salario que existe entre hombres y mujeres por el mismo puesto, ¿no?, que esto también se da. Y finalmente nombraba el tema de la violencia sexual y el acoso laboral, porque también muchas mujeres lo que nos plantean es que sienten que quieren entrar en mundos o en ámbitos profesionales, pero las experiencias que se llevan es que hay situaciones de acoso sexual por parte de compañeros, de jefes y demás, que también no deja de ser una forma de limitarnos el acceso a diversos puestos, ¿no? Aparte, muchas veces la idea de que las mujeres que adquieren poder en el ámbito profesional o lo que sea, al final tiene que ver con un tema profesional con un tema de que las mujeres consiguen el poder por un tema sexual, ¿no? ¿Y cómo incide todo este tipo de situaciones en las mujeres? Bueno, pues influye mucho en la autoestima que ellas tienen a la hora de presentarse a un puesto de trabajo, como veíamos. Influye mucho en la participación, en el liderazgo, en cómo se ven ellas mismas, en cómo gestionan emocionalmente, en la seguridad, en su independencia económica y social, en su desarrollo profesional y personal, en la capacidad de toma de decisiones, en su libertad como individua. Al final, la socialización de género nos hace sentir un poco a las mujeres como lo que llamamos el síndrome de la impostora, ¿no? Como que las mujeres hemos aterrizado en el mundo laboral como una manera de empoderarnos, pero seguimos teniendo internamente que no somos lo suficientemente buenas para ello, ¿no? Esto es un tema de cómo hemos ido creciendo a lo largo de nuestros días. ¿Qué ocurre con esto? Que lo que nos encontramos muchas veces son mujeres que tienen unas habilidades y unas capacidades impresionantes y no tienen seguridad en ellas mismas. Entonces, cuando se presentan a una entrevista, cuando se presentan a un puesto de trabajo, dudan mucho de ellas mismas, ¿no? Y esto sí que es verdad que cuando has trabajado en orientación, ¿no?, que también con hombres, esta sensación no la ves tan frecuente, ¿no? Como que tienen una capacidad para sentirse más seguros, de afrontar como esos retos, y esto tiene mucho que ver con esa socialización de género. Vale, y ahora me gustaría poneros un vídeo que tengo aquí cargado. Que estoy muy cansada. Toda lista para otro día siendo una mala madre de siempre.
Cariño, a la mesa, el desayuno está listo. ¿Otra vez tostadas? Bueno, le gusta, se lo come bien. Esta chica en Instagram hace unas tortitas con formas de animales que son súper saludables. ¿Qué eso? ¿No tienes tiempo de hacer a tus hijos felices? Wow. Te digo que vengas aquí ahora mismo y que te pongas los zapatos. Eso no ha sonado muy a crianza respetuosa. Es que se lo he pedido educadamente como 8 veces. Pues es eso, o abocarle a terapia o a una relación tóxica. Probablemente ambas. ¿Qué? ¿Lo que he hecho? Tú otra vez. ¿Dónde están los niños? También, solo están viendo un ratito la tele. ¡Ah! ¡Pantallas! Solo necesito 30 minutos. Nah, solo estás dejando en evidencia qué es lo que más te importa. Tu felicidad, tus emails, tu desarrollo. Vale, ya paro. O sea que no vas a contribuir ni un poquito a los ingresos familiares. ¡Vaga! Es que no puedo ganar. ¡Oli! ¿En serio? No deberías irte a la cama ya. Acabo de dormir a los niños. Pero si no, mañana estarás cansada otra vez. ¿Puedo tener al menos un minuto para mí? Bueno, vale. Pero que sepas que eres tu peor enemiga. No, tú eres mi peor enemiga. Un momento. Bueno, te veo en la cama en un minuto y así podemos repasar todo lo que has hecho mal hoy. Hasta luego. Se refleja y no perfectamente la culpa, ¿no? Lo que hablabas anteriormente de esa culpa que rodea, ¿no? Que impregna todo. Totalmente, que al final tiene que ver con esta parte de la sensación constante de no ser suficiente lo que estoy haciendo, ¿no? De siempre ir como pasos muy por encima, de no estoy llegando, no soy la mejor madre, no soy la mejor empleada, no soy la mejor hija, no soy la mejor amiga. Entonces, ese cuestionamiento interno al final lo que genera todo el tiempo es como mucha sensación de culpa, de inutilidad y demás, y que todo el mundo sabemos, ¿no? Que uno de los pilares básicos para la búsqueda de empleo tiene que ver con la autoestima, ¿no? Si yo no soy capaz de venderme hacia mí misma, mucho menos me vas a poder vender, ¿no? En una entrevista de trabajo. Entonces, para mí, esta parte está, ¿no? Sí que un poco a modo de reflexión con todo esto, uno de los mensajes que sí que me gustaría como dejar muy claro a las mujeres y que lo trabajamos mucho en el espacio es que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. En el sentido de que muchas veces, ¿no? Y Rexona que hizo un anuncio y demás de las supermujeres, la superwoman, de podemos con todo, bueno, pues la realidad es que no podemos con todo y que está bien no poder con todo, ¿no? Que hay que un poco ir trabajando en la línea de ser conscientes de que el incorporarnos al mundo laboral necesariamente tiene que venir asociado con un reparto equitativo de esas tareas. Y hablamos de equitativo porque tiene que ver con el tiempo que cada persona tenga disponible en el mismo porcentaje que pueda hacerse cargo de esta... Ay. Me está sonando... Vale, no sé por qué. ¿Estáis escuchando el sonido del vídeo? No. Todo bien. Vale, es que yo sí lo estoy escuchando, por eso me estoy preocupando. Nada, no te preocupes, está bien. Vale. Sí, lo que no sé es cómo pararlo, porque yo lo estoy escuchando el vídeo. A ver, un momento. Es que nosotros no lo tenemos. No, es que desde aquí, Ainhoa, no escuchamos nada. ¿No? Vale, pues a ver si... Bueno, ya ha acabado, espero que no se vuelva a reproducir. Vale, perdonad, pero es que me está está todo en orden. Vale. Bueno, decía esto, ¿no? Que hacemos lo que podemos con lo que tenemos y que hay que romper mucho con la idea de que tenemos que llegar a todo. No hay que llegar a todo, hacemos muchísimas cosas, lo hacemos lo mejor que podemos. Es verdad que ha costado mucho esa incorporación de las mujeres al mundo laboral y es algo en lo que no podemos dar un paso atrás porque nos genera una de las cosas más importantes a nivel de libertad, que es esa independencia económica, también un poco nuestro espacio personal fuera del ámbito familiar, que son factores fundamentales. Pero sí que es verdad que las cosas como hacer sentir, o el mensaje que quiero trasladar a las mujeres que nos estén escuchando hoy es: tomes la decisión que tomes, va a estar bien, ¿no? Vas a ser una buena madre independientemente de que quieras seguir trabajando, tienes todo el derecho del mundo a hacerlo y al final las personas que trabajamos en materia de igualdad y de géneros,
lo que intentamos todo el tiempo es esto, ¿no? Generar que cada vez haya más políticas que nos faciliten esta tarea y, por supuesto, a los hombres que nos estén escuchando, que esa implicación vaya en aumento, que poco a poco de la mano, hombres y mujeres, vayamos en una misma dirección, ¿no? Entonces, yo un poco era hasta aquí, creo que he ido súper bien, demasiado bien de tiempo, pero no sé si hay alguien en el foro que nos esté viendo, que pudiera hacer preguntas o que diera algún tipo de feedback. Sin duda ha sido, bueno, una jornada que invita a la reflexión desde el primer momento, ¿verdad, Ainhoa? Y sí que es cierto que aunque, como bien decíamos al principio, en las últimas décadas ha habido una mejora, queda un camino enorme, ¿no? Queda un camino enorme y mensajes como el de hoy, de esta mañana, de que si no podemos con todo no pasa nada, también pues en lo que va conectado con la culpa, con esa frustración y demás, pues bueno, mucho más sano vivirlo de esa forma, ¿verdad? Eso es. Sí que es verdad que yo creo que aunque la corresponsabilidad ha ido en aumento, es como que la sensación que nos trasladan las mujeres es que ellas siguen siendo las coordinadoras de todo lo que sucede en el ámbito doméstico, en el sentido de que es verdad que ha habido mayor implicación de los hombres en esas tareas, pero que normalmente tiene que ver bajo la coordinación de ellas, ¿no? Es como tienes que poner la lavadora o tienes que ir a comprar, pero yo te preparo la lista, pero como que esa parte a lo mejor de iniciativa o de tener en la cabeza, que al final es lo que nos lleva el peso, ¿no? Yo siempre digo, no está en el peso el poner una lavadora como saber qué día tengo que poner la lavadora porque sé en mi cabeza cuándo me va a hacer falta esa ropa, cuándo voy a poder planchar esa ropa. Toda esa parte de gestión de los cuidados es realmente lo que nos supone un peso, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que seguir avanzando en esa parte, porque al final lo que nosotras sí que encontramos y nos trasladan mucho las mujeres es, bueno, sí, va a hacer la compra, pero la lista la tengo que hacer yo, ¿no? Que soy quien tiene en la cabeza qué menús vamos a hacer, qué nos falta. Entonces, bueno, pues poco a poco se van dando pasos que deis espacio, ¿no? Como el que habéis dado hoy, también ayuda a que se generen estos cambios y seguir trabajando un poco en esa línea. También ponerle un nombre, ¿no? Como conciliación laboral. Luego, ¿qué ocurre? ¿Dónde viene? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué impacto tiene? Eso es. Sí, de todas formas, bueno, de cara a la generación que viene tenemos también una esperanza, ¿no? De que la gente lo ve desde otro lugar, ¿no? Desde otra perspectiva, lo que es la juventud. Sí, por ejemplo, es muy curioso. Que cambie. Es muy curioso, sobre todo en temas de conciliación, ¿no? Que yo creo que ha habido como una ruptura muy grande generacional del valor que le dan al espacio, al tiempo libre y demás, frente a lo mejor a generaciones que somos más antiguas, no tanto, pero un poco más antiguas. No, totalmente. Estábamos mirando ahí este comentario, no hay ninguno. Vale. Eso es sinónimo que ha quedado todo muy claro, no hay ninguna duda. Perfecto. Lo he explicado todo muy bien. No, ahora mismo no tenemos ningún comentario así pendiente. No sé si querías añadir alguna cosita más mientras tanto. Bueno, creo que por mi parte más o menos. Vale, pues si no tenemos ningún comentario, igual lo podríamos dejar aquí, ¿no? Hemos dejado un espacio ahora mismo de preguntas, no hay ninguna. Vale, pues lo podríamos cerrar aquí, ¿verdad? Genial, perfecto. Vale, pues nada, de nuevo, muchísimas gracias de parte de todo el equipo, ¿vale? Tanto para el equipo como para la gente que ha podido conectarse, que creemos que ese tema en empleabilidad, que es lo que trabajamos aquí en San Blas Digital, era clave, y con nadie mejor que contigo, que nos has dado todas las herramientas y una visión como muy global. Así que nada, seguimos trabajando en ello y nada, que muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Nada, a vosotras por la invitación y un placer. Perfecto, seguimos en contacto. Genial, muchas gracias. Y a los que nos están viendo, gracias por estar ahí. Pasado un buen día y seguimos.